Muitas pessoas, elas não conseguem entender o porquê elas lutam e elas fracassam. A pessoa não consegue entender, ela disse: eu hago todo, e aún assim, minha vida não avança, eu não avanço. As pessoas não têm o entendimento do mundo espiritual. Elas não têm conhecimento de que o espiritual está por em cima de lo material, de lo humano. E por elas ignorarem isso, é que elas se frustram, porque elas lutam por seu matrimônio e o matrimônio fracassa. Ela luta por sua economia e cada dia ele está mais pobre. Ela luta para curar-se e não consegue vencer a enfermidade. E ela não entende. E ela quer pelear com o marido para que o marido entenda. E ela disse: tu eres o culpado. E ele disse: não, o culpado eres tu. E aí empieza, se estira e aflora dentro da pareja. Um culpando ao outro, um responsabilizando ao outro. A madre que não sabe aonde se equivocou em la criança de seu filho, porque seu filho tomou malos passos, tomou malos caminhos, e ela não sabe como fazê-lo entender que aquelas amistades não lhe convêm. E por que a pessoa ela tem isso? Por ela desconhecer o mundo espiritual, por ela não saber que por detrás do problema de Édia, seja qual seja o problema, por detrás desse problema há um espírito. Você não vê o espírito, você apenas vê as consequências do espírito. Por exemplo, quem neste momento siente paz? Oh, bispo, eu tenho muita paz. Levanta a mão. Então, de onde procede essa paz? Triste, depresión. Sí, ella sufre mucho, sí, ¿De sí, qué? sí. Y depresiva, hay veces que dice que ella no quiere salirme de la casa, a veces me llama y me dice: mamá, ya estoy aburrida acá adentro. Assim? Está sempre dentro da casa Sí, e sí, desejo sí. de morir. Sí, tiene mucho deseo de morir. Sí, Bueno. sí. Como pode uma pessoa de 22 anos pensar em morrer? 2 filhos. Jesus dijo: para esto se manifestou el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Alce las manos para acá. Ahora vas a salir de ella todo el trabajo de envidia, los demonios que están en el esposo, en el nombre de Jesús. ¡Sai! ¿Está bien ahora? Ah, va a hacer su cadena. Bueno, así arrancamos en La Madriguera. Virginia Franganillo, Fernanda Gil Lozano, ¿cómo están? Bom dia. Bom dia, como vai você después de esto? Qué susto. Você tem demonio na corpo. Además no sé, se me vino una cosa. Ustedes se duermen, por ejemplo, a la noche con el televisor prendido y se despierta con esta pesadilla, Sí, que no sabes si estás en el medioevo, Dios. Bueno, han tomado también los canales de televisión, pero hay cosas peores. En Brasil tienen su propio en canal, Brasil ¿no? tienen hasta su presidente, con lo cual todo es Claro, muy complicado. Ni hablar, y Van ni a hablar, tener a su- No, y lo que titulamos Ni en hablar. redes el voto confesional, digamos, que ya está analizado y estudiado así por antropólogos y sociólogos, digamos, ¿no? Que hay un gran porcentaje, no solo en Brasil, en México ayuda a ganar al último presidente, en Francia los grupos católicos, o sea, el poder que tienen también para influir en las elecciones de los países, digamos, ¿no? O sea que hay mucho para ver, porque está por un lado el aspecto de la creencia, digamos que con eso yo soy respetuosa de las creencias, pero por otro lado también el poder económico que tiene, que hace también que esas creencias sean guiadas para determinados fines. Entonces, bueno, Sí, no, la verdad que temazo, ¿eh?
siempre pensando. A mí lo que me pasa, por ejemplo, es el tema de trata de personas a mí me ha llevado mucho a trabajar con congregaciones religiosas, con gente que naturalmente yo no estaba acostumbrada a tratar. Yo no tengo amigas monjas, por ejemplo, no tengo. Es que quedan pocas monjas, te voy a decir que sí, una difícil, crisis, además, pero hay congregaciones y mujeres, por ejemplo, como las Oblatas, o hay otra, ahora me estoy tratando de acordar, pero que he trabajado en Liniers, trabajé en distintos, primero por el tema de explotación sexual y después por el tema de la trata. Actualmente que estoy en la Conferencia Episcopal de Provincia, en donde no solo está la Iglesia Católica, sino que está el Ejército de Salvación, las mujeres bautistas, las mujeres evangélicas, digamos que las organizaciones, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias reformadas, que son muchas, es importante, y yo también me doy cuenta que han ocupado un lugar social muy poderoso. Pero ¿por qué? Uno dice es una cuestión económica, por eso esto yo también te digo, les tengo como a muchos grupos les tengo como mucho respeto. La verdad que vos en los lugares donde había una marginalidad increíble, cuando el Estado no tenía una sola casa de que trabajar el tema de adicciones, cuando, viste, mira, hay 1000 circunstancias que te puedo nombrar en donde vos lo que encontrabas eran iglesias reformadas, católicas. La iglesia no le hizo, digamos, no le bajó los brazos a necesidades sociales en momentos donde el Estado se retiraba de determinadas problemáticas. Entonces, a mí me parece que en Argentina, por ejemplo, hay todo un lugar social que lo tienen ganado, que es muy fuerte y que vos hoy no las podés obviar. Es decir, no puedes decir, no, bueno, yo no creo en esto, no creo en lo otro, entonces no los tengo. No, porque aparte son una ayuda, son un aporte. Yo también acá lo que veo es que muchas veces una iglesia te da un espacio de encuentro que dice mucho. Cuando la iglesia te abre una puerta, acá en la Argentina, eso significa mucho. Cuando te la cierra también significa mucho. Cuando la iglesia hace silencio también significa mucho. Entonces yo creo que son como actores sociales que vos no los podés obviar, no podés hacer de cuenta que no existen. No, por supuesto. Que no importa lo que digan, yo creo que hay que tenerlos. Después, dentro de lo que nosotros llamamos iglesias, hay de todo. Es decir, yo he estado con pastoras que están a favor del aborto, que tienen una manera de concebir y pensar la sexualidad dentro del mundo religioso muy feminista, te diría. Mira, hay personas ¿de qué iglesias? De las iglesias, por ejemplo, la que está en Floresta, en Ramón Falcón y Bolaños, tienen toda una manzana. Ahora no me acuerdo el nombre específico porque las iglesias reformadas... ¿Pero estás hablando de las oblatas, las de siempre? No, las iglesias reformadas, las que son protestantes. Nosotros ya las llamamos protestantes. Hay muchas, las pero otras son católicas. las otras son católicas. Entonces, dentro incluso de lo que son las personas católicas y que militan dentro de la religión católica, no todas piensan igual. Vos dentro de lo que son las congregaciones, yo he estado con algunas congregaciones en Tucumán, acá en provincia de Buenos Aires, congregaciones que tienen a su cargo colegios y tienen pensamientos distintos. Por supuesto que son pensamientos cristianos, o la misma Marta Peloni. En muchas cosas es una mujer que muchas veces se alinea con el canon eclesiástico y muchas veces no. Entonces yo creo que esta también, a veces son organizaciones que nos enseñan mucho, algo que en política, por ejemplo, nos cuesta, que es trabajar con consensos. Nos cuesta mucho a nosotros. Entonces yo la verdad que tanto trabajar por temas como puede ser la lucha contra la trata de personas, a mí me enseñaron y yo me daba cuenta que el Encuentro Nacional de Mujeres trabaja de una manera muy parecida. ¿Entendés? Entonces digo, a veces qué lástima la política que no puede tomar alguna de estas posiciones. Por otro lado, yo todo esto te digo desde la experiencia, digamos así, que veo en la vida y todo lo demás. Por otro lado, yo siempre digo, hay una cosa que es bíblica y que a mí la Biblia siempre me interesó mucho para leerla desde una perspectiva más feminista, ¿no? Sobre todo las pocas veces que aparecen mujeres o las pocas veces que dicen algo. Es interesante ver cómo vos también podés mirarla de otra manera. Por ejemplo, cuando a Cristo le ofrecen monedas, él dice, dar al César lo que es del César.
Yo creo que muchas veces me parece que ahí se marca, siempre tiene como una interpretación quizás económica, pero es una interpretación política la que está dando, por ejemplo, en esos momentos el Nuevo Testamento, ¿no? Yo creo que hay cosas que tienen que ver con lo social y hay cosas que tienen que ver con lo político. Ahora, en países donde a veces lo político ha sido corrompido, ¿sí?, por lo material, por muchas cosas, que no es el caso ahora discutir, yo creo que a veces estas iglesias emergen en un territorio fértil porque se embanderan desde una ética, ¿entendés?, que habilita determinados posicionamientos. Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, todos dicen, no, porque va a ir con Macri, va a ir y qué sé yo, y van a hablar. Yo lo voy a decir abiertamente. Yo creo que Macri, si tiene que vender a la madre, la vende, no le importa. Bolsonaro no. A mí me parece que, por ejemplo, son tribus distintas. Yo creo que no son lo mismo que no es lo mismo Brasil que Argentina. Y también el posicionamiento de las iglesias evangélicas. Yo hace poco, ¿te acordás que había ido a un encuentro sobre diversidad sexual en ¿cómo se llama? En Espíritu Santo, en una universidad federal, y a mí me sorprendió el avance de las iglesias evangélicas. Una intromisión realmente, y el avance también de todo esto que empezó con Uribe en Colombia, que es luchar y hablar del género como ideología perversa que está pudriendo las mentes de la juventud. Esto, digamos, las iglesias evangélicas, muchas lo toman. Y más del 30% en Brasil son evangélicos. Pero han llegado, a ver, vos en Brasil tenés que entender, por ejemplo, yo digo, ellos han trabajado el tema del alcoholismo, que en Brasil llegó a ser un verdadero problema, como en casi todos los países latinoamericanos. Nosotros a veces pensamos la adicción desde fumarte un porro, pero el tema de adicción, sí, seguro, lo hemos hablado, con porcentajes y todo, es el tema del alcohol. Por ejemplo, el trabajo que han hecho los grupos de las iglesias reformadas con el alcohol, el encuentro que ha sido, por ejemplo, la iglesia abriendo las puertas a Alcohólicos Anónimos, etcétera, etcétera, es enorme. O sea, pero eso ha sido, los que han hecho puntas es la Iglesia Católica. Sí, pero los otros han ido más al barro en muchos casos, ¿no? Digamos, yo en Brasil lo que vi es mucha iglesia evangélica, ocupándose y prohibiendo la cerveza y prohibiendo, qué sé yo, a extremos también, ¿no? Que no sé si sería lo que conservadores. Terriblemente conservadores. Discriminadores, han hecho y manipuladores, digamos. Yo creo que ahí hay un tema que, sin conocer demasiado obviamente, pero creo que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Lo vemos en los ex-cines. Opera sobre una práctica, digamos, diferente. Y que es una práctica que es muy conductista, y opera sobre la desesperación de las personas, que realmente vivimos en sociedades con un enorme malestar. Enorme. Tiene una enorme penetración en los sectores populares que viene desde la época de la dictadura, y ya también de muchos sectores medios. Yo conozco amigas mías que han ido por un problema y hasta se han desmayado, personas que no entienden qué pasó con eso. O sea, usan técnicas de manipulación, etcétera, etcétera, y son muy reaccionarias. Pero digo, la pregunta es, la pregunta ¿cuál es? Digo, vamos acá hacia un proceso semejante al de Brasil, porque Brasil, por otra parte, son sectores bien pragmáticos. Estuvieron con Lula, hoy están con Bolsonaro, y son un actor ya de poder que promueve candidatos, apoya candidatos, a Dilma, tienen 60 diputados. Exactamente, a Lula lo apoyaron. Yo creo que en el 2012, por lo menos he estado... pero no a Dilma. Coinciden en eso todos los especialistas que no ven rasgos semejantes en la Argentina. No, yo también pienso no se ven rasgos semejantes. No, todavía hay, digamos, entidades políticas fuertes. Más de 800 cultos, que es un montón. Sí, de todas maneras, yo creo que en la experiencia de lo que son los barrios populares, la incidencia es cada vez mayor. Sí. Y y cuanto más sufrimiento hay, porque creo que eso es lo que
eso es lo que viene a paliar. Son como una suerte de dice acompañantes Fernanda es terapéuticos cierto, también, ese acompañamiento que hacen a las familias. Es algo que era el militante político, como decía. No hay Estado. Ahí estaban los Fernanda militantes políticos en la Iglesia Católica. Las renovadas son siempre dentro de lo que es la Iglesia Católica. Por ejemplo, los bautistas y todos esos son cristianos. Claro, son cristianos. En el caso de la del Iglesia, protestantismo. los evangélicos de la Iglesia Universal de Dios y de otras, no es la única, hay otra que ahora te digo el nombre. En ese caso están más escindidos de lo que es la Iglesia Católica, porque apuntan al Espíritu Santo, no la trilogía católica tradicional, es el Espíritu Santo que metió un demonio en el cuerpo, y toda la técnica es que ese Espíritu Santo tiene que salir y volver. Entonces, esto no lo practica la Iglesia Católica, no hace estos ritos sanadores. Bueno, los carismáticos sí, no te creo. Los carismáticos sí, pero los carismáticos... Ayornó la Iglesia, sí, los carismáticos son un pequeño... Es correcto. Los carismáticos... Exacto. Pero sí, el carismático apunta más a la sanación física. En general, los ritos carismáticos, hay dos iglesias muy importantes acá, llenas de gente que están con problemas de salud. Yo he ido, acompañé a un amigo muy enfermo, pero en ese caso era para una sanación, digamos, física o un milagro desde lo físico. En las otras iglesias evangélicas apuntan también a la prosperidad, digamos, ese ser tiene el demonio dentro de sí, ¿viste? Y entonces hay que, por un lado, sacarlo, y luego vendrá la prosperidad. De repente vos ves testimonios de gente que estaba en la lona y entonces ahora tiene un negocio y un auto. Yo vengo laburando como una negra hace un montón de tiempo y no crecí en esa forma. No tenés fe. No tengo fe, soy una mujer sin fe. Claro, vos ves. Yo que vos a la iglesia más cercana, digamos. Y los bautistas, por ejemplo, han trabajado muchísimo en el tema de la drogodependencia. Yo me acuerdo de mucho del famoso pastor Carlos Novelli, a quien conocí personalmente en su momento. Estamos hablando de la década del 80 y del 90, que fundó la primer comunidad terapéutica en Buenos Aires, que venía justamente traída de Estados Unidos, y bueno, ayudó a muchísima gente. Se murió joven, lamentablemente. No hay duda. Y era bautista, digamos, una iglesia, como decir, reformada dentro del catolicismo. La creencia es al Dios. Sumándome a lo que dice Virginia, sí. ¿Por qué aparece esta fuerza y este poder? A mí, por ejemplo, yo te digo, en el caso de Brasil, yo veo que la circunstancia y la coyuntura es similar al hitlerismo. Es decir, Hitler cuando sube con esas... no matarás, no harás esto, no harás lo, digamos, 20 cosas que vos decís, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Obviamente que sí. Después, bueno, vino la solución final, etcétera, etcétera. Ahora, a mí lo que me asusta en el caso de Brasil es que yo veo mucha semejanza con Hitler. Yo creo que la forma que tiene Bolsonaro, ojo, es un tipo que está convencido. Claro. Es una derecha mesiánica, claro. Convencida de que hay gente que es mala, que es travesti, que ya mataron a 2 al grito de Bolsonaro en Brasil. 2 que nos enteramos. Entonces, a ver, esto es lo que a mí me preocupa y me asusta desde lo más primario. Ahora, todo esto pasa, yo creo que es porque el Estado no ha podido asumir políticas públicas inclusivas en donde la gente tenga un referente donde acercarse. Yo creo que aparecen estos emergentes, estos discursos, como decís vos, acompañantes terapéuticos, qué sé yo, cuando vos no tenés un hospital, cuando vos no tenés un lugar para decir, bueno, estoy nerviosa, o una bolsa de trabajo, donde decir, no tengo trabajo. A ver, alguien que desde el Estado, del Ministerio de Trabajo, o te capacite en un oficio, o te dé... Es un martillo. Entonces, la vida para un sector muy amplio de la sociedad. Yo creo que es en esa circunstancia. El deterioro de los servicios estatales, nada alcanza, ¿te das cuenta? Porque nosotros cuando decimos políticas sociales estamos pensando en grandes programas, la gente no vive con la asignación universal. Claro. Exactamente. Entonces me parece que es ahí donde yo noto que hubo un vacío muy grande desde hace mucho tiempo y que nos faltó como Estado, como sociedad, poder incluir a esas personas que no le importaron a nadie. Y yo creo que es ahí donde se nutre. Yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, será una reencarnación. Ustedes saben que yo soy repagana y creo en todo. Sí, eso me gusta. Pero cuando yo me acuerdo que había uno de los que después fueron herejes, cuando uno de los paganos se refería a los principios del cristianismo, ¿no? Cuando todavía era perseguido el cristianismo en el Imperio Romano, que decía, ¿pero qué se hacen problemas? Si es un grupo derrotoso, pobres y mujeres.
digamos, un senador romano los veía así. Es decir, como un grupo de zaparrastrosos me voy a hacer problemas por esa multitud. Claro. Está bien, dominaron Los el mundo. subalternos. Esos grupos, viste que Seguimos siendo las subalternas, pero hacemos Pero lío, me dio ¿no? risa, pobres zaparrastrosos y mujeres. A mí en su momento me gustó ese y mujeres. Como diciendo, ¿qué nos vamos a hacer problema nosotros? Desde el Senado, de esas estupideces. No tenía sentido. Ahora, yo creo que haciendo una traslación, una traspuesta, yo digo, ojo, actualmente en Brasil, vos pensá que Lula, cómo se lo maltrata, son 240 millones de habitantes aproximadamente, ¿sí? De los cuales gozan de buena salud 40 millones. Lo que incluye Lula es muy poco, comparado con el campesinado, con el sertão, con la zona del nordeste. Es que esa zona pobre, por ejemplo, lo votó a Lula, lo respaldó. Van a ser los sectores medios, van a ser los sectores de las Y ciudades. por otra parte también con este modelo son los que más han crecido. Vos ves una alta burguesía. Exactamente. Y que se asustan con la inseguridad. Que ha crecido mucho, una clase media que ha crecido mucho en Brasil. Eso se ve, ¿no? Se ve en las calles, digo. Los sectores pobres que han respondido, por ejemplo, a Lula, que es el único que les tiró algo en algún momento, pero yo creo que son realidades muy distintas. Y yo te digo, a mí, por ejemplo, en este caso, en el de Bolsonaro, lo que me asusta es que es un tipo convencido. Sí, es interesante, digamos, la analogía que vos haces con, y Brasil es muy con el distinto proceso de Hitler, que también justamente pegó tanto. Hay un libro que yo, es un autor que admiro profundamente, que es Erich Fromm, que hizo un análisis muy interesante sobre el porqué, digamos, del triunfo nazi, y hay como una cosa muy sintética porque es bien complejo, pero tiene que ver con la necesidad de pertenencia, que también es lo que estos grupos proponen. Hay no solo el abandono desde lo económico, la necesidad de lo económico, sino también un abandono. La gente está a su suerte y siempre funciona mucho mejor, digamos, si sienten que pertenecen a un grupo y que son alguien dentro de un determinado lugar. Esto también Fromm en el libro lo asociaba a esta necesidad de trascendencia que tiene el ser humano, que no acepta su finitud. Entonces el único modo de pertenencia es en estos grupos que además proponen que hay algo mejor después. Entonces ahí anidan, ¿viste? Las necesidades más profundas del ser humano. Es muy difícil decir no creo en nada y empieza mi vida y acá termina y soy pobre forever. Y la misma ritualidad. Vos date cuenta que los grupos y las iglesias en general reformadas, primero la comunicación es directa con Dios, ¿no es cierto? Lo cual eso los hace mucho más temerosos. No hay Padre Nuestro que te salve. O sea, sos vos ante Dios. Es muy duro esa realidad. Claro. Después, por otro lado, en general, incluso los fascismos y cómo esta forma, esta cotidianeidad que se expresa con estos grupos, hacen participar a toda la gente en sus ritos. Que dejan de ser espectáculos para pasar a ser ritos. Todos hacen algo. ¿Y lo ritual tiene mucho poder? Nosotros somos la sociedad moderna es una sociedad sin ritos. Claro. Entonces, me parece que ellos por ahí. Destacados antropólogos lo que están clamando, digamos, ¿no? Es justamente este vacío que la falta de rituales está produciendo en la sociedad de estos tiempos, que deberíamos decir antes que lo que ha perdido son los grandes lemas, o como se llaman, los grandes relatos de progreso, de transformación. Claro. En ese sentido el capitalismo ha fracasado, lo mismo el socialismo. Entonces, ¿de qué nos agarramos? Claro. Claro. ¿Qué le da sentido a nuestras vidas? No llegamos a fin de mes, claro. Nadie puede progresar, o son pocos los que pueden progresar. Y bueno, se ha dado justamente en esta etapa de la historia el crecimiento de estas iglesias. Y ese iglesias. poder ritual, digamos, de las iglesias, de las evangélicas específicamente, ¿no? Que son estas dos. Vos ves esas multitudes de personas, el solo hecho de estar ahí ya tiene una connotación mística. Yo fui a uno de esos eventos y aunque no crea yo en eso, termino finalmente siendo de algún modo, digo, bueno, ya estoy acá y me dejo llevar por este rito de multitudes que creen, tal vez algo hay. Digamos, ¿no? Es muy potente lo ritual ahí. Totalmente. Y tenemos un experto en línea que totalmente, ha llegado. Pablo, sos lo más en estos temas, pero me línea, tengo Pablo que Semán. ir, yo los dejo en muy buenas manos. Pero por favor, Bienvenido. aplauso. Un aplauso. ¡Aplauso! Acá
Acá estamos con Virginia Franganillo. Pablo, bienvenido al programa. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. Y estamos acá, bueno, la verdad que debatiendo intensamente. Acá Fernanda Gil Lozano ya se va porque pero se quedó un ratito. Tiene que tomar examen en la universidad justamente sobre historia. Y empezamos esta primera parte del programa hablando sobre, hemos visto artículos tuyos también sobre el voto confesional y el poder de las iglesias evangélicas al momento de decidir candidatos, ¿no? Y veníamos un poco reflexionando en eso. Vos has trabajado mucho sobre esto. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué pasa ahí? Bueno, mira, en primer lugar digo, te aclaro que eso es en Brasil, no es acá. Sí, en Brasil. Y digamos, no funciona de la misma manera, por más que imaginariamente todos creamos que es igual, ¿no? Pero eso es imaginario. Después, si uno analiza las cosas en concreto, funcionan de una manera diferente, aunque después se puedan igualar, pero por ahora no. Sí. Ya, en Brasil, en primer lugar, el pentecostalismo crece. El pentecostalismo es una variante de la fe protestante. Crece por dos razones muy básicas. Que conecta con la sensibilidad religiosa popular de las clases populares en Latinoamérica y conecta básicamente con una forma de procesar la noción de milagro que no la tenemos nosotros. Realmente no la tenemos nosotros. Sí. Y la segunda cosa por la que crece es porque su capacidad logística y organizativa, digamos, es mucho más rápida que la del catolicismo. Entonces, digamos, en general ha tendido a crecer en toda América Latina, restándole entre un 10 y un 20 y a veces un 30% al catolicismo en 60 años. Sí. Eso es lo primero que hay que saber. Lo segundo es cómo eso se transformó en Brasil en un voto confesional. En Brasil debe haber un 30% de evangélicos, es muchísimo. Sí, es muchísimo. Pero en Brasil hay muchísimo de todo, porque es el país que tiene más católicos de Occidente, es el país que tiene más evangélicos en América Latina, es el país que tiene más espiritistas en el mundo. Mira. Porque digamos una población que da para todo, ¿no? En ese contexto, ese 30% de evangélicos, yo no sé, digamos, el voto confesional no abarca a la totalidad de los evangélicos, pero hay una parte de los evangélicos que se mueven en parte de acuerdo al imperativo y al dictado de algunas grandes iglesias que no es que congregan a todos los evangélicos, ni siquiera los evangélicos cuyo voto dirigen, pero que influyen sobre eso. Insisto, no es ni todos los evangélicos, sino algunas iglesias que, digamos, pueden regir el voto de muchísimos evangélicos. ¿Y eso por qué sucede? Por tres características del sistema político brasileño, que es, primero, no hay electorados con identidades muy definidas en comparación con el argentino, donde, qué sé yo, radicalismo, peronismo, antiperonismo, son motivos muy fuertes, y en Argentina, cuando se intentó confesionalizar el voto evangélico, la gente votaba igual según su entonces cultural, el que clase media votaba radical, el que de clase populares votaba peronismo. Sí. La segunda cuestión es que, como el voto en Brasil es uninominal para diputados, que es, vos votás un diputado, vos no votás una lista, si vos juntás unos pocos votos, pero bien movilizados, metés diputados y podés armar bancadas. Y la tercera cuestión es que como el sistema de gobierno brasileño, la fragmentación del parlamento, permite a las bancadas chicas hacer grandes negociaciones, los evangélicos hace 30 años que empezaron a hacer política, no hoy, transformaron pocos votos en diputados en bancadas y a través de las negociaciones en bancadas que obtenían ventajas para la reproducción del grupo religioso, con lo cual se retroalimentaban religión y política en esos grupos. Finalmente lo que los tipos lograron construir a favor de ellos es como un gran tinglado cultural a partir de conseguir licencias de televisión, habilitación en las políticas públicas, y todo eso lo tuvieron con el PT, te quiero avisar. Lo tuvieron, o sea, el vicepresidente del PT, el que le llevó a Lula a la elección, era... 2 veces, ¿no? Sí, 2 veces. José de Alencar era un tipo que, digamos, representaba un partido donde estaba muy metido el voto evangélico. Claro. Y el voto evangélico fue fundamental para que Lula pudiese llegar al gobierno. No es que los evangélicos siempre votaron lo mismo. Y digo, y parte de
esa dinámica en la cual se potenció el voto evangélico ocurrió durante los 13, 14 años que gobernó el PT. Ya lo venían haciendo desde antes, pero se incrementó fuertemente durante el gobierno del PT y en los gobiernos estaduales de, por ejemplo, no sé, Río de Janeiro, San Pablo, ¿no? Entonces sí hay un voto evangélico relativamente fuerte, que como te digo también es relativamente fluctuante. Los evangélicos votaron contra el PT en el 90, a favor del PT en el 2002 y en el 2007, e inclusive en el 2011, y contra el PT ahora. Ahora, claro. Claro. Entonces es un poco más complejo. Yo creo que obviamente influyó la crisis económica, todo lo que deterioró la imagen del PT, la corrupción, el antipetismo que mueve multitudes, que es mayoritario el antipetismo, e influyó también el desarrollo de la agenda de género. Obvio, la agenda de género tiene un impacto sobre el campo político que nosotros, los que promovemos la agenda de género, tenemos que saber que tiene un impacto en el campo político. Mira. ¿Cómo ¿Hola? es eso? ¿Cómo es eso? Porque me interesa, digamos, porque acá hubo muchas interpretaciones de pensadores, amigos, amigas, respecto a la primer movilización en contra de Bolsonaro, y muchos compañeros nuestros decían que las feministas en Brasil habíamos provocado el éxito electoral de No, mira, yo Bolsonaro. creo que esa es una evaluación incorrecta. Totalmente, lo mires pero por donde lo yo te mires. digo por qué. Porque, o sea, en ese momento ya estaba perdida la elección. Totalmente. Entonces no cambia nada. Lo que yo sí creo es que, digamos, las fuerzas que dirigen o pretenden dirigir a grupos subalternos de distintas subalternidades no tienen un ámbito donde conciliar sus políticas. Exacto. Y entonces, Y esa es la la propia agenda de género naturaleza. tuvo impacto en el campo político Claro. contra el PT, no ahí en esa marcha, mucho Exacto. antes, cuando el PT no pudo dialogar con las feministas y bueno, ¿saben qué? O sea, discutamos si vamos a impulsar la agenda de género completa, cómo, cuándo y dónde. Ahora, digamos, tenés que saber que si vos impulsás una ley Hola. y vas a dividir la sociedad y probablemente con más de la mitad en contra tuya. Entonces, digamos, si vos sabés que eso va a pasar, tenés que decidir si lo vas a hacer igual o no. Claro. Porque si alguien me dice, bueno, no me importa, perdemos, morimos en la nuestra, ponemos la sociedad 60% contra nosotros, pero no importa porque tenemos la verdad, bueno, qué sé yo esas decisiones no las tomo. No las puedo tomar ni tomaría decisiones con ese criterio. Pero bueno, qué sé yo, o sea, ahí hay toda una discusión de cómo se articulan las luchas de género con las luchas, si se quieren, más en general de clase. No está resuelto, ¿eh? Ajá, mira. Pero no es que la No. marcha de Elie Naum Naum. hizo perder a No. Haddad. Para mí eso estaba perdido desde antes, por muchas otras cosas, entre otras, quizás menores, cómo se desarrolló la agenda de género, porque también hay una cosa que yo no sé si no se ve desde acá, realmente no se ve desde acá. Haddad es del partido de los profesores, ¿no? Y la agenda de género es del partido de los profesores de Brasil. El partido de los profesores en Brasil lo odian, o sea, ya hubo 20 años de partido de los profesores. El PSDB y el PT eran el partido de los profesores. ¿Hola? Sí, acá no, estamos te- escuchando, acá te- estamos acá- pensando, estamos pensando, Bueno, Pablo. pero entonces, viste, pero el partido de los profesores es un problema. Sí, sí, sí. Porque, viste, los profesores fueron, o sea, respetadísimos, sobre todo en Brasil. Yo viví 8 años en Brasil. Vos decís mira. profesor en un aeropuerto donde, digamos, yo me acuerdo cuando yo llegué a vivir a Brasil, vos decías, soy profesor. Sí, Y alfombra te hacía roja. reverencia en la gendarmería. Y doctor. Claro. Y doctor. No, en esa época, Doctoresa. profesor era más que doctor. Ah, Sí, mira, sí, sí. mira. Y yo llegué a vivir en el 95 y eso era así, siguió siendo así mucho tiempo. O sea, en un lugar donde la burocracia predomina. Yo una vez salí sin el documento de Brasil porque lo había perdido. Pero, ¿dónde trabajás? En la universidad. Bueno, Profesor, claro, ¿no? claro. Bueno, eso cambió porque
25 años de gobierno del Partido de los Profesores no le dieron a Brasil todas las mejoras que la gente quería, entonces la gente ahora no quiere el Partido de los Profesores. Me interesó mucho, Pablo, porque si bien lo de Brasil se entiende que no tiene de ningún modo nada que ver con Argentina, pero en Argentina, bueno, todas las noches tenemos canales de la Iglesia Universal y de otros, digamos, esto obviamente acá... Que nos quitan el sueño. No tiene el mismo porcentaje, obviamente, de repercusión, pero cada vez es más grande, vos ves todo el poder que tienen. Me interesó que me puedas... profundizar en esto de ese concepto de milagro, porque abrimos el programa con algunos testimonios de gente que supuestamente estaban con este demonio poseídas, ¿no? Y cómo estas iglesias apuntan a ese Espíritu Santo, ¿no? Al Dios católico, y ese Espíritu Santo viene y saca ese demonio, y al sacar ese demonio tu vida se transforma. Esto es tan increíble que me interesó cómo eso tiene que ver con esta concepción del milagro distinta que se tiene. Se cortó. Ahí está. A ver, correte un poquito con el teléfono, Pablo, porque no te estamos escuchando ahora. Ay, no, por favor, me muero. No, se cortó. Se cortó. ¿Estás en línea, Pablo? ¿No te puedes correr? ¿Eh? Ah, ahí está. Ahí estamos, gracias. Perfecto. Decime, perdón, sí. Porque no es totalmente aleatorio. Mira, lo que te iba a decir es la relación entre espacio televisivo y un grupo. Sí. Ahí vas a tener que correrte de nuevo. ¿Lo llamamos de nuevo? Dale, perfecto. Bueno, espero que no, sí. Dale, lo llamamos de nuevo. Es interesante esa parte que decía del milagro, la necesidad de creer que un milagro te va a salvar, porque la realidad en sí misma no te puede salvar. A esto bueno, él mismo refiero. también lo dice, que te propone la Iglesia Católica, ¿viste? ¿Qué te propone, digamos? Te propone un más allá, pero lo que te propone es la opción por los pobres, y los pobres que quieren salir de la pobreza, digamos. Entonces el milagro, bueno, es una vía interesante. Ahí estás, Pablo, de nuevo en línea. Estoy casi en la calle ahora. Por eso. Bueno, dale, gracias. Bueno, escúchame, mira, lo que te decía es esto. Primero, la relación entre espacio televisivo y presencia en un grupo es totalmente despareja y muchas veces casi inversamente proporcional. Ajá. La Iglesia Universal del Reino de Dios, que es la iglesia, Sí. solo debe tener, la ven por televisión, Sí. más ateos metropolitanos que odian a la Iglesia Universal del Reino de Dios que gente. Claro. Está bueno. Y digamos, hay otros grupos pentecostales mucho más chiquitos o invisibles, hay iglesias que tienen, no sé, 300 iglesias miembros, que vos ni los conocés y por ahí tienen mucha más presencia efectiva, digamos, son mucho más porcentaje evangélicos. Sí. Eso es lo primero, digo, para no confundir presencia televisiva con presencia No, digital. claramente no. La segunda es que, digamos, como cuestión más general, la idea de milagro es, mientras para buena parte de nosotros, los ateos metropolitanos, milagro es algo, digamos, extraordinario, irrepetible, que es la explicación que uno usa cuando no puede explicar nada. Hay para otros grupos sociales la idea de que milagro es una categoría que sí explica, no es que no explica, y que es no extraordinaria, sino que es cotidiana y que supone que no hay división entre el más acá y el más allá. Y eso es una representación, tanto como la representación de que hay un más acá y un más allá. Nosotros históricamente llegamos a la idea de que hay un más acá y un más allá, y a la división entre lo inmanente y lo trascendente. Bueno, no todo el mundo tiene esa división en la cabeza, yo no diría que tampoco es más cierta, pero en ese contexto la aparición de lo que nosotros diríamos algo que viene del más allá, algo que es sobrenatural, Que va a resolver mi vida, porque también anida en esa desesperación. Ese milagro va a lograr lo que yo de otro modo no puedo lograr. que, Dios digamos, me va a no salvar. es que sea gente irracional y que no, pero también entiende que, digamos, hay algo del orden de lo que nosotros llamamos sobrenatural que se hace presente y que, digamos, no por casualidad me apareció a mí el médico que me curó. ¿No? Porque no es que desconocen la cardiología, las aspirinas y los remedios contra el hipotiroidismo. Pero también hay una intervención de lo divino que
y en general, digamos, es una cosa que está muy presente en un montón de creencias En un montón, claro. populares, Sí. pero que las iglesias evangélicas lo articulan con el cristianismo, que es mucho más legítimo y extendido, bajo la figura de Espíritu Santo. Claro. Que también es una cosa que en realidad uno podría decir, está disponible en el catolicismo, porque la idea de actualidad de los dones del Espíritu Santo, que es una idea católica, es una idea bíblica, digamos, no es que es ajena al catolicismo. No la enfatiza, no la subraya, pero está presente. Entonces nosotros con esa idea mucho más en serio. Claro. Nosotros tenemos 3, digamos, ¿no? El Espíritu Santo es uno de la trilogía nuestra. Ellos como que creen más en el Espíritu Santo porque se te metió el demonio. Ay, se cortó. Lo sobrenatural. Sí. Eso es lo que conecta. Ahora, la Iglesia Universal, la parte de tercera cuestión, que es esta que yo digo que no es tan representativa cuantitativamente, es muy representativa para el imaginario de los que no saben nada sobre los evangélicos y creen que lo saben todo por verlo en la tele después de que termina el programa de Fantino. Qué sé yo, es una iglesia muy particular en su ritual. Pocas iglesias evangélicas actúan así. ¿Tienen ese? Sí, mira. Y claro, no, o sea, hay una diferencia ritual y teológica como bastante importante, que, no sé, las iglesias pentecostales, incluso no muy clásicas ni muy establecidas, no obran así. Uh-huh. ¿Hola? Sí, acá estamos. No. Es una iglesia que diría es la más paracatólica de las iglesias evangélicas, porque se basa en el ritual, en poner como mediación objetos, imágenes, seres, ¿no? Que eso en la tradición evangélica más clásica, bueno, la tradición evangélica no es la de la universal del reino de Dios, es más discutido. Y inclusive diría, no en Brasil, pero acá sí en Argentina, los pentecostales, pero incluso los grupos que uno diría, bueno, más de desarrollo teológico menos explícito, más minoritarios, de gente más pobre, pero que no necesariamente tiene una cultura pobre, pero tienen como cierta distancia de la Iglesia Universal, ¿no? Hay una que es universal y hay otra más también que es bastante parecida, que estaba buscando el nombre. La Iglesia Universal del Reino de Dios y no sé a cuál otra te referís. Hay otra que es similar. Pero centralmente son esas dos. Sí. Entonces, amor es la otra. ¿Cuál? Dios es amor. Pero que esa no es una de las más más otra chicas. que es como una especie de ruptura de la universal, que se llama Iglesia Internacional de la Gracia. Bueno, sí, acá estamos. También decíamos que digamos, esta iglesia y otras también, muchas veces vienen, digamos, anidan en un vacío, evidentemente, que deja, digamos, el Estado y las instituciones para lograr este estado de bienestar que la gente pretende ahí que por un milagro se le resuelva, ¿no es cierto? También, ¿cómo lo ves eso? Mira, yo creo que esas creencias sobre el milagro no dependen, es una forma de representarse el mundo que no dependen necesariamente de grados de ausencia, presencia del Estado. Me parece que es, digamos, algo que viene creciendo constantemente, más allá de cómo sea las iglesias evangélicas crecieron con crecimiento económico, con resolución de problemas y sin crecimiento económico y sin resolución de problemas. Es un fenómeno específico del campo religioso que, digamos, más bien tiene que ver, si yo te diría, si hay una ausencia ahí, es una ausencia del catolicismo. ¿Qué es esto? Digamos, yo que la yo digo disputa esto, está más ahí, más que con es lo una explicación político. muy conflictiva para el público, digamos, pero está comprobado, está comprobado estadísticamente, está comprobado en toda América Latina, es así, digamos, no hay duda que es así, que es todas las teologías católicas post Concilio Vaticano II, digamos desde los 60 en adelante, en general promovieron una idea de religión que es la idea de religión que le gusta a los ateos, o sea, a nosotros, el Cristo histórico que lucha, que consigue cosas, que se compromete socialmente y qué sé yo. Bueno, eso todo es muy lindo,
pero probablemente sea muy lindo para ateos, que justamente no es lo que buscan las iglesias. Mientras eso iba creciendo, los evangélicos reponían la religión en tanto contacto con lo sagrado, que es otra idea de la religión. Claro. Entonces, digamos, donde el catolicismo posconciliar, pero no solo el de la teología de la liberación, todo el catolicismo posconciliar, sacaba imágenes de los santos, dejaba de lado las procesiones que no fueran una expresión política, dejaba de lado las expresiones de milagro, estos tipos las reponían y crecieron, digamos, más que en el vacío, en el medio de la retirada del catolicismo del campo religioso. Claro. Es más o menos así, y por otro lado, lo que te decía antes, que es un problema de logística, que es, los evangélicos Sí, crecieron... la disponibilidad con la facilidad que pueden armar una iglesia. Claro, viste, o sea, aparte vos vas a un barrio, viste, y la idea de que, o sea, una idea muy vieja tremendo, y muy el superada, de copamiento. que son agentes extranjeros. Bueno, los agentes religiosos más locales de un barrio son siempre los evangélicos. Porque los católicos, digamos, los sacerdotes casi siempre son de afuera, no hay sacerdotes nacidos y criados en el barrio. Hay excepciones, uno. Digamos, los que son los evangélicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los católicos. Sí, se nos va el tiempo. Pero Entonces quiero aprovechar de que sos un experto Yo solamente también que pienso que en se Brasil. corta, Ah, pero no sé si nos escuchás. Pero para terminar, aprovecharte respecto a un debate que está en Argentina hoy, que es el impacto en nuestro país del triunfo de Bolsonaro, que parece desgraciadamente inminente. Creo que hay una coincidencia en todos en que es un riesgo el que puede influir en la región el debilitamiento democrático, de la calidad democrática, que eso es lo que se está discutiendo. Yo creo que eso es así, no creo que eso se deba central ni exclusivamente a los fenómenos en el campo religioso. Totalmente. No, Nosotros totalmente. No, yo creo que hicimos... Bolsonaro es un ejemplo para una parte de las élites. Nosotros hemos hecho foco en esto, en relación a las cuestiones de género, como bien vos planteaste, pero Sí. el tema Brasil es más amplio, Claro, por obviamente, supuesto. Diría que con respecto a que es más en general sobre Bolsonaro, Sí. yo diría lo siguiente. Mm. A ver, primero, Bolsonaro es un ejemplo para las élites latinoamericanas en el sentido de que se puede recomponer autoritariamente la situación del capitalismo. Vamos a ver si le sale, pero en principio electoralmente puede ser. Segunda cosa, yo puedo, en coincidencia con, digamos, el feminismo de la tercera ola y más, digamos, basado en la objeción de género, ¿no? Digamos, la posición, digamos, queer, que es la que yo suscribo, yo puedo decir el cuestionamiento al género es el mayor cuestionamiento al patriarcado y por lo tanto al capitalismo. Yo eso, digamos, me pones una solicitada y yo la firmo. Sí. Ahora, esa es una idea que es teórica, porque Totalmente. lo que está pasando en Brasil es que, digamos, el capitalismo cuestionado por el género y por 78.500 cosas más, se recompone autoritariamente con las valencias libres del machismo herido, Claro. que es mayoritario. Claro. Entonces, digamos, hay que ver cómo funciona en las estrategias de clase de los sectores populares la estrategia feminista, porque digamos, qué sé yo, o sea, la verdad es que no creo que avanzar totalmente de hoy para mañana en la agenda de género más queer posible, que yo es la que suscribo, necesariamente me lleve a debilitar el capitalismo. No lo creo. Pero Sí. digamos, creo que sí, el feminismo tiene que discutir eso con todo el mundo y todo el mundo tiene que discutir eso con el feminismo. Con fuerza es una discusión que se ha instalado ahora, ¿no? Las que tenemos ¿Cómo? Lo que quiero decirte, las que tenemos 40 años de feminismo en la Argentina, podemos reconocer de que efectivamente esa es una discusión hoy teórica, Claro. más que una acción política. La mayor parte de las que
de las mujeres políticas que estamos en el movimiento de mujeres desde su creación, por ejemplo, yo soy peronista. Y el Sí, sos peronista antes que feminista. Digo, yo soy peronista y feminista, quiero decirte, ¿no? Pero el peronismo no es anticapitalista. Tampoco. Entonces, quiero decir, discutimos un modelo de capitalismo, que es el que nos viene jodiendo desde ya cuántos años, más de 30. Lo que pasa es que, perdóname, yo te Que digo nos una cosa excluye, que no... Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, nosotras podemos tener un discurso. Hace pocos días estuvo el Encuentro Nacional de Mujeres y yo trataba de entender, yo no fui. Fui una de las creadoras del primer encuentro nacional, así que alguna visión más o menos histórica. Digo, ¿qué se dice distinto? No, se pone mucho énfasis en las palabras, y que es un proceso muy de época, me parece a mí. Sí. Pero bueno, esto es un tema apasionante porque lo estamos viviendo hoy, este debate lo estamos teniendo hoy en la Argentina y bueno, para quienes podemos tener una ¿puedo mirada... decirte una cosita en relación a eso? A mi condición de feminista peronista. ¿Me escuchaste? ¿Puedo decir algo en relación a eso? ¿Cómo no? Me encantaría. Mira, yo lo que pienso, después de lo que pasó en 2015, lo que viene pasando ahora, es que yo pertenezco a un grupo social que es más o menos el tuyo y un grupo cultural que es más o menos el tuyo, y que, casi siempre pertenecimos en nuestros planteos a expresiones relativamente minoritarias que se vieron amplificadas durante el periodo 2003-2015, pero que igual nunca fuimos mayoría. Y yo creo que tenemos una representación de nuestra situación en una relación de fuerzas que sobreestima nuestra posición en esa relación de fuerzas. Incluso Totalmente. Respecto de una bandera tan minimalista como es, no discutimos el capitalismo, sino un modelo de capitalismo. Estoy totalmente de acuerdo, es cierto, pero incluso hoy, tal como está el escenario de la sociedad, y yo lamento que sea así, yo no lo festejo, pero que hoy, decir... tienen que pagar un impuesto a los bienes personales las personas más ricas, eso es tildado de comunista, ¿no? Y eso no es comunismo, Y te produce fractura en los sectores medios llamados progresistas. Claro. Pero aparte, mucha gente, de las clases medias bajas te diría comunista si vos sos partidario de un impuesto a los bienes personales de los ultrarricos. Entonces, esa es la relación de fuerzas simbólica de la sociedad. Nosotros creemos que somos más importantes de lo que somos. Y analizamos las cosas a partir de esa creencia, lo cual siempre estamos patinando en el aire. Claro, exacto. Claro. Es una buena forma de terminar el programa. Patinando en el aire. Patinando en el aire. Bueno, acá estamos patinando con el tiempo que se terminó. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en el programa de La Madriguera por Sónica, Pablo. Gracias, hasta la próxima. próxima. Gracias a ustedes por el aguante. No, por favor. Todo ha sido Somos muy una interesante. Trinchera. Bueno. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, a mí me encanta la forma de hablar, ¿no? Es como el conocimiento, el saber cuántas cosas más habría. Es para antropólogo hablar. social, Claro. es sociólogo y ha trabajado mucho en sectores populares. A mí me gusta, por ejemplo, otro tipo de trabajo, la cumbia, por ejemplo, su trabajo sobre la cumbia. ¿En serio? Próximo programa, Y cumbia. Sí. Reggaetón, que es un la ritmo machista. La cumbia, había creo que fue una serie en el canal Encuentro, una de las productoras fue mi sobrina, que con textos, si mal no recuerdo, de Pablo, han hecho un trabajo recuperando el sentido de las cumbias, todas sus versiones, que es sumamente interesante. Me dice, cierro. Sí. Y Bueno, cierro. vamos a rumbear. Rumbeamos el programa que viene. Ahora rumbeamos el almuerzo y rumbeamos con una cumbia. Por favor. La cumbiamba. La cumbia. Vamos Venga la cumbia. Chao.